tiempo. Estamos en el aire. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos y amigos de las redes sociales. Yo le voy a invitar a usted que si usted desea entrar por aquí, entre por allí también. Comparta la transmisión. Comparte esta transmisión porque vamos a compartir una palabra. Una palabra de parte de Dios. Los amigos de Instagram, los amigos de YouTube, comparta la transmisión. Comparta la transmisión. Bendito sea Dios. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a pedir una palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir un principio. El principio que queremos fluir hoy es el principio del temor reverente. Principio del temor reverente. ¿Qué es eso? Principio de temor reverente, varón. ¿Qué es lo que significa eso? Vamos a compartir una palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el libro de Proverbios, en su capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces podemos decir que el comienzo de este camino emanado de Dios es el temor del Señor. Los hombres no le temen, la mayoría. Si no le temen, pues no le temen. Vamos a analizar ese y otros versos que vamos a estar considerando, como el Proverbio 1:7, Salmo 111. El Salmo 111 dice lo siguiente, Salmo 111, capítulo 111, que lo tenga lo puede buscar. Salmo 111, versículo 10. Dice lo siguiente, es lo mismo, se repite una y otra vez. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. De buen entendimiento son todos los que hacen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Cuando los hombres pierden el temor del Señor, significa que hacen caso omiso de su palabra y pierden la sabiduría. Pero también dice otro versículo: bienaventurados los que hallan la sabiduría. Bienaventurados los que hallan la sabiduría. Pero no solamente los que la hallan,
bienaventurados los que la retienen. Es decir, que Dios da sabiduría espiritual. Es el deseo de Dios brindar sabiduría a todo aquello que la pide. Pero hay condiciones, hay circunstancias, hay lo que se llama condiciones. Para uno poder retener, practicar y vivir en esa sabiduría, hay condiciones. Hay condiciones que se dan. Y vamos a compartir por qué algunos no logran retener la sabiduría, por qué otros logran retener la sabiduría, por qué otros logran alcanzar promesa, por qué otros no logran alcanzar promesa, por qué otros flaquean, fallan y llegan a mitad de camino y no logran cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? A la gran mayoría se les olvida que la profecía, la palabra de Dios, son condicionadas. Condicionada, incluso la salvación, lo voy a ir repitiendo. La promesa de Dios entre lo que incluye la salvación son condicionadas. Imagínense si la salvación es condicionada. Hay una palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él dijo, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo así? Es decir, que Dios ofrece salvación a todo el mundo, e incluso a aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Para poder alcanzar la salvación, tienen que ser consistentes, persistentes, perseverantes. El Señor lo dijo de una manera muy clara, precisa y concisa. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, habrá muchos que van a empezar la carrera de la fe por una circunstancia o la otra, ¿verdad? Tendrán una tendencia a desfallecer, a quedarse a mitad de camino y no van a poder terminar y se perderán. Entonces la idea estriba no en que usted arranque bien, sino en que pueda mantenerse en el tiempo y llegar. Entonces usted es un vencedor después que haya alcanzado la promesa. Como dijo el apóstol San Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia, refiriéndose a los méritos, la recompensa, los galardones, los regalos del reino eterno. Bendito sea Dios. La Biblia dice, además, algo impresionante acá. Por ponerle 2 o 3 ejemplos con relación a lo que le quiero desatar sobre el principio del temor reverente. En Proverbio 29, capítulo 29, verso 1 dice, el que reprendido endurece la cerviz, dígase más bien el corazón. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Cómo así? Uno está apuntando a un juicio, ¿verdad?, que se activa de manera inminente en la vida de cualquiera, tanto el Hijo de Dios como el que muere. Ustedes han visto gente que pecan y pecan y pecan hoy, mañana y pecan y pecan y pecan. Y ustedes como que a veces no les llegan consecuencias. Bueno, lo que pasa es que hay un principio, que otro principio que se llama el principio de la misericordia, y eso muchas veces detiene el juicio de Dios sobre la tierra. Porque el interés de Dios no es destruir al hombre, sino que el hombre proceda al arrepentimiento antes que el gran día de él se manifieste en la tierra. Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Entonces afirma una condición interior del ser humano en cuanto a lo que es la corrección, y dice que aquel que tiene una tendencia a oponérsele a Dios, a resistir a Dios,
a oponerse al Espíritu Santo, a irreverenciar al Espíritu Santo, acarrea juicio, es lo que está diciendo. Dice que no habrá medicina alguna. Dice que vendrá quebrantamiento a su vida. No habrá medicina. Este verso claramente lo está advirtiendo. Está hablando de obstinación, aquel que se, yo digamos como el animal este que, aunque usted le ponga freno, el mulo, ponemos freno como gozar en las bocas de los animales para que refrenarlo, pero ellos muchas veces cuando arrancan no hay forma de detenerlo. Entonces, así mismo hay condiciones en el ser humano que se dan que usted se cansa de hablarlo, repetirle lo mismo para que se detengan de muchas prácticas, pero siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Aquí dice, el que de repente al ser reprendido endurece la cerviz, de repente se da quebrantado y no habrá para el medicina. Esto está hablando de la obstinación. Y cuando hablamos de la obstinación, estamos hablando de rebeldía, ante corrección, que conduce a la destrucción repentina e irreparable. Bien. La humildad es la honra del ser humano, más la obstinación es la deshonra. Conduce a la destrucción, a consecuencia de la dureza del corazón. La Biblia advierte que quien ignora las reprensiones de forma repetida sufrirá una destrucción repentina y sin remedio. Un corazón endurecido se aleja de Dios. Se describe que la dureza del corazón aleja a la persona de la vida que Dios ofrece. Eso aleja al ser humano, aleja al creyente, al Hijo de Dios, a cualquiera de la presencia. ¿Entienden? Dios ofrece vida y vida abundante a aquellos que se mantienen fiel a Él, que tiemblan a su palabra, que se someten a su presencia, que irreverencian a su presencia, que escuchan su palabra, que se someten a su voluntad. El pasaje de Proverbio insta, Proverbio 14:11, contrata que la persona es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, indicando que la humildad y el temor de Dios son opuestos a la dureza de corazón. El temor reverente en la Biblia se ofrece a un profundo respeto. 1, 2. Admiración y asombro por la santidad y la majestad y el poder de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? En algún momento Dios, algunos dicen que fue el ángel de Jehová que se le apareció, que no fue el mismo Dios. Cuando Moisés tuvo la experiencia sobrenatural en el monte, ¿verdad? Y le habló el ángel del medio de la zarza, o la presencia de Dios. Dios le habló en medio de la zarza y dijo: Moisés, quítate la sandalia porque el lugar en que tú estás santo es. ¿Qué implica esto? ¿Qué fue lo que Dios le estaba enseñando a Moisés? Este pequeño ejercicio de quitarse la sandalia ante una condición natural de la tierra. ¿Era por la tierra? No. Algunos analistas apuntan y dicen, lo que pasa es que el lugar era tan santo, demasiado santo. El lugar había sido tan santificado por la presencia, que aún el lugar donde estaba Moisés, la tierra había sido santificada. ¿Sabían ustedes que la tierra es maldita por causa del hombre? El lugar había sido santificado de forma tal que Dios dijo: no se tienen que quitarte la sandalia. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Significa que hay comunión, la presencia de Dios se manifiesta, los ángeles descienden, el mismo Dios desciende, toma los sacrificios, se manifiesta a sus hijos, habla, dirige, guía, trae consolación, trae revelación, trae vida, trae esperanza, levanta del polvo, sana, resucita a los muertos, da vida al ciego, levanta a los muertos, levanta el paralítico. Es Dios. De manera que ese es un momento solemne más que cualquier otro, y usted tiene que prestar atención a eso, porque de lo contrario es posible que en algún momento usted se halle en circunstancias como esa y usted no esté prestando atención de lo que Dios está hablando y usted sea quebrantado de manera repentina, porque eso
hay que reverenciar. Cuando Dios desciende a cierto lugar, hay que prestarle atención, porque es posible que... Mira, eso le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel desafió a Moisés y dijo: nosotros no queremos hablar contigo. Nosotros queremos hablar directamente con Dios. Estaban desautorizando a Moisés. Ellos se sentían preparados para hablar con el Señor. Entonces Moisés le dijo: mira, pues entonces si ustedes quieren hablar con Dios, prepárense. Y yo voy a hablar con el Señor. Dios le dijo: sí, está bien, dile que venga. La Biblia registra que cuando ellos intentaron ir al monte a hablar con Dios, el monte comenzó a temblar y había un despeñadero. Sentían que morían. Y entonces se asustaron bastante y dijeron: no, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, habla tú con Dios. Eso me dice a mí que no todo el mundo está preparado para escuchar la voz de Dios. No todo el mundo está preparado para entrar a niveles de manifestaciones de la gloria de Dios. Aquí Moisés tuvo la primera experiencia sobrenatural con el Eterno y le dio instrucciones precisas. Dijo: quítate las sandalias. ¿Por qué quítate las sandalias? Por el nivel de santidad, de majestad, de poder y de gloria que había en el lugar. Hay momentos donde Dios se manifiesta que no todo el mundo puede entrar, porque típico de lo que sucedió en el pueblo de Israel, que una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no entraba todo el mundo al lugar santísimo. Hay niveles de manifestación de la gloria de Dios, hay niveles de manifestación del Espíritu Santo en cuanto a las asignaciones ministeriales de cada uno de sus hijos. Hay niveles de manifestaciones en cuanto a lo que es la unción. Hay manifestaciones de poder, hay manifestaciones de señales, maravillas, señales y prodigios. No todo el mundo opera en la misma dimensión. Hay líderes, ¿entiendes? Hay diferentes operaciones en el cuerpo. Todos nos debemos sujeción, honra y respeto, pero sobre todo a Dios. La Biblia dice que el que ama a su hermano, el que dice que ama a su hermano pero lo aborrece, dice que es un mentiroso. Ahí vemos una condición del endurecimiento del corazón. Cuando hablamos del temor reverente, estamos hablando de admiración, asombro por la santidad y majestad del poder de Dios. Esto obviamente, el temor reverente, no nos estamos refiriendo a miedo. No es el miedo paralizante que provoca nuestra naturaleza pecaminosa cuando ante circunstancias inminentes tenemos el toque preventivo del pánico que nos dice que se activa el instinto de sobrevivencia ante el peligro. No estamos hablando de eso. No es el miedo paralizante. Aquí estamos hablando hablando de respeto por la presencia de Dios, de respeto por el mismo Dios, de respeto por su poder. Esto no se refiere a una actitud se refiere a una actitud de veneración que lleva a la obediencia por amor, no por dolor. A la obediencia por amor, no por dolor, porque hay una confusión en el pueblo cuando hablan sobre el principio del temor reverente, que muchas veces lo confunden. Es una actitud de veneración que lleva a la obediencia por amor, a honrar a Dios, a darle gracias por lo que eres, reconociendo su autoridad y amor. Pero así mismo a todos aquellos que lo han investido de autoridad superior, de poder y de gloria, a ese tipo de personas hay que guardarle su respeto, porque Dios honra a quienes le honran. Y eso sucedió con Moisés cuando un grupo de líderes quiso sublevarse por encima de él, quiso descalificarlo, quiso enfrentarlo, quiso decir cosas que no eran, se quisieron murmurar. Dios no le cayó bien esto, por lo tanto, bajó una disciplina, una sanción contra Aarón y María, que eran líderes, no cualquiera, sino eran profetas. Dice que María duró 7 días fuera del campamento y Aarón se humilló inmediatamente. Eso me dice a mí que hay un principio de autoridad que está conectado con un principio de reverencia, de sumisión. Hay gente que no se sujetan, no se someten a nadie, quieren hacer lo que les da la gana. Toman confianza con Dios. Y eso le sucedió a Moisés, esa parte lo agrego yo. Cuando Moisés tiene una conversación con su amigo Jehová, y Jehová le dice: yo voy a traer toda esta gente porque me han provocado ya 3 veces. Y él dice: no, Jehová, no haga eso. O sea que las naciones donde usted nos sacó, las naciones enemigas, nos ven que usted nos sacó del desierto y ahora estamos acá y usted nos destruye. ¿Qué van a decir ellos? No cambie ese propósito, mi Señor.
Entonces Dios escucha a Moisés, que era su amigo, su elegido, y se desiste de aquel proyecto de destruir al pueblo de Israel. Pero dijo algo que a mí eso me vuela la cabeza cuando dice, ráeme a mí también. Yo creo que Moisés se extralimitó porque se quiso situar en una posición de Mesías para ser expuesto, para ser sacrificado, intercediendo por gente que no lo merecía. La profecía con relación a la tierra que el Señor iba a entregar a esa gente no se cumplió, solamente en una generación que entraron dos, para que ustedes vean lo peligroso que es violentar ese principio de lo que es el temor reverente hacia Dios. Dice que en la Biblia que el principio del temor reverente, el temor del Señor, es el principio, no en sí la sabiduría, sino el inicio del camino. Entonces aquí hablamos de veneración, obediencia, honra, gratitud, reconocimiento a Dios por lo que es. Se considera el principio de la sabiduría, ya que conduce a evitar el mal y a vivir en armonía con su voluntad. Repito, no es el miedo paralizante que muchas personas dicen, no, yo le temo al Señor, porque dice mucha gente que no conoce a Dios. Yo le tengo miedo al Señor. A eso no se refiere. Cuando la Biblia habla de temor reverente no se refiere a eso. Esto es diferente al miedo humano o al pavor ante un castigo, no. En cambio, es un temor santo que evita el pecado y las malas prácticas, que implica admiración y respeto. Es una profunda reverencia hacia la grandeza, repito, la santidad y el poder de Dios, que conduce a la obediencia y a la adoración. La actitud del temor reverente lleva a honrar a Dios, expresar gratitud y obedecer sus mandamientos. La Biblia también afirma que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, ya que nos ayuda a entender la importancia de su justicia y cómo vivir correctamente. El temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, actúa como un sistema de alarma que previene y amonesta contra el pecado. Lo voy a repetir esa palabra. El principio del temor reverente hacia Dios actúa como un sistema de alarma. Como un sistema de alarma que previene, número 1, 2, y amonesta contra el pecado. Entonces, los que desechan la amonestación, los que desechan el consejo, la corrección, se convierten en ignorantes y enfrentan entonces al Espíritu de gracia, enfrentan a Dios, se vuelven obstinados, se vuelven irreverentes, desafían a Dios, desafían el instrumento de Dios. Y para ellos no habrá medicina, dice la Sagrada Escritura. Este es un sistema de alarma que previene y amonesta contra el pecado, sensibilizando la conciencia para alejarse de lo malo. Usted habla con un creyente, le dice, no haga esto. Usted le repite eso 80 veces. En un momento le repite lo mismo 80 veces. Y en vez de comportarse bajo un esquema de reverencia a la voz de Dios, al Espíritu Santo, vive contristando al Espíritu Santo. Y vuelve y practica lo mismo. Y practica lo mismo. Llega un momento donde se vuelve un reincidente y comienza a pisotear la sangre de Jesucristo. Y se activa una disciplina, se activa un juicio. Y el cielo lo declara irreverente. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios dijo, me han provocado ya 3 veces en las aguas de Meriba. Han murmurado de mí, lo voy a raer. Señores, fue peligroso. La murmuración contra Dios, contra los ungidos de Dios, contra quien Dios está usando. Le voy a poner un ejemplo. En la Biblia hay el caso de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Yo, de manera particular, digo que una de las causas que no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida fue precisamente por violentar una orden de Dios cuando dijo, háblale a las aguas. Y en vez de hablarle a las aguas para que se produjera aquel milagro, él golpeó las aguas con ira. Y Dios se las fue anotando, porque ante el pecado, ante la obstinación, ante la irreverencia, no hay niño bonito. Es una afrenta directa a Dios. El que es irreverencia al Espíritu Santo, acarrea condenación, como dice el Señor en esta hora. El que irreverencia a su Espíritu Santo lo afrenta a él mismo directamente, y no habrá para él medicina. Por tanto, cuando la unción desciende, cuando el poder desciende, hay que tener cuidado, porque dentro de ese paquete
viene misericordia, viene amor, viene retribución, viene liberación, pero también puede venir quebrantamiento para muchos que no honran al Espíritu Santo, que blasfeman al Espíritu Santo, que blasfeman contra Dios, que blasfeman contra Cristo. La Biblia habla de un profeta llamado el profeta joven, ni siquiera menciona el nombre, que murió, fue asesinado por un león. Eso está en el Primero de Reyes, capítulo 13, si quieren lo pueden buscar la historia, que murió por causa de la embestida de un león después de desobedecer un mandato de Dios. El profeta fue desobediente al comer y beber en contra de la orden divina que había recibido de no hacerlo, y fue engañado por un profeta viejo o anciano que le mintió diciendo: yo también soy profeta. Escuchen esto: la desobediencia. Dios le dijo, profeta joven, que no comiera ni bebiera en Betel, lugar por donde él iba caminando a llevar un mensaje de parte de Dios, que profetizó contra un altar. Dijo: altar, altar, altar. Y el altar se quebró de parte de Jehová. La palabra de Dios se cumplió. Por este profeta recibió instrucciones precisas, ¿verdad? Donde Dios le dijo: no coman ni beban ni vuelvan por el mismo camino donde yo te mandé. No te detengas a comer y a beber. Encontró con un anciano profeta que le dijo: yo también soy profeta, mintiéndole. O sea, hay gente que en el camino serán personas descalificadas por Dios, que van a tratar de inducirte para sacarte de los lineamientos divinos, para que también tú tomes la mala decisión y te lleven por el camino equivocado. Este profeta se le olvidó la instrucción que Dios le dio y obedeció la voz del profeta viejo. Trajo como resultado, obviamente, su desobediencia, y mientras regresaba a su casa, un león lo atacó y lo mató en el camino. No se dejó esperar el juicio divino, señores. La historia concluye que fue Dios quien permitió que el león lo atacara con un juicio por su rebelión. ¿Cómo así? Rebelión. Que usted debe entender que usted en una guerra, usted debe ser muy cauteloso, usted debe ser muy inteligente, usted debe poner en práctica cada uno de los lineamientos de las instrucciones que Dios le da, porque es posible que en el camino te hieran o incluso te maten. Y es posible que Dios lo permita. Es posible que Dios lo permita. Esa historia está ahí en las Sagradas Escrituras, no porque quisieron escribirla, no. Es un ejemplo de que para nosotros también eso se dejó ahí. Y muchos también tratan de hablarle de la historia de Ananías y Zafira, que murieron en la presencia. Eso es para nosotros, porque hay gente que no tiene temor de la presencia de Dios. Moisés le ocurrió esto. Algunos apuntan y dicen que no fue falta de temor, sino desobediencia o falta de fe. Yo digo que sí hubo falta de temor, porque si Dios te dice: háblale a la peña, y tú con mira agarras y golpeas a la peña, hay una irreverencia a la presencia. Tú estás pisoteando el mandato. Tú estás haciendo caso omiso a lo que Dios te está diciendo. Y ha entrado en una línea peligrosa de ser quebrantado. Moisés perdió la bendición de Dios entrar a la tierra prometida por esa desobediencia. Ante esa falta grave de que él cometió de golpear la roca ante las aguas de Meriba. Cuando Moisés entró a la tierra, en lugar de darle la roca como Dios le había ordenado, él la golpeó con ira. Hay veces que tú manifiestas ira y tú crees que Dios no te está viendo. Claro. Mira, porque las pruebas no son fáciles, la verdad hay que decirlo. Y tú te molestas quizás con el que te está dando la palabra, tú te molestas con el pastor, tú te molestas con el evangelista, tú te molestas con el maestro, tú te molestas con todo el mundo, porque ante una situación donde nadie logra entenderte, ni tú mismo te entiendes, y el único que te entiende de ver cosas que tú no logras descifrar, tú dices: pero no, tú que haces que esté ahí y comienzas a cometer errores y a blasfemar de Dios. Entonces se activa una ira natural y humana por falta de sometimiento, y tú comienzas a hacerlo por entonces viene el quebrantamiento de Dios y viene la disciplina de Dios. Dice la Biblia que no habrá para ti medicina. ¿Por qué usted cree que muchos hijos Dios tiene que pasarlo por el desierto? Dios tiene que pasarlo por las aguas profundas, Dios tiene que pasarlo por el fuego, Dios tiene que atravesarlo por enfermedades,
tú tienes que permitirle aguijones, porque si Dios no permitiera cosas así, de una manera u otra, no pudiéramos entender el temor reverente del Señor. Tenemos gente enferma, tenemos gente con muchos problemas que son hijos de Dios. Y son los famosos aguijones, son los famosos desiertos que Dios permite para que podamos, para que no nos salgamos del cacarón. Aquí Dios permitió muchas cosas a los hijos de Israel, más sin embargo, me atrevo a decir, exageramos un poco, que muchos se perdieron. Sí, que aunque no entraron a lograr la tierra prometida, también perdieron la salvación. Como es el caso de los 250 que se obstinaron, desafiaron a Moisés y reverenciaron la presencia de Dios. Y Dios se molestó tanto que permitió que la tierra abriera su boca y se lo tragara vivo a todos. Entonces el principio del temor reverente es necesario ponerlo en práctica, conocerlo, porque tú no vas a practicar aquello que tú no conoces. Moisés golpeó con ira la roca. Hay mucha gente que se dejan arrastrar de la ira. La ira es una emoción que trae un gran poder, pero si tú no aprendes a manejar la ira, puede ser autodestructiva. Inteligencia emocional. Hay gente que no tiene inteligencia emocional. Hay gente que se dejan arrastrar muy fácil ante una provocación. Hay gente que comete locura, que no saben contar hasta 10 y flaquean, fracasan, pierden todo lo que les costó años de construir. Lo que les costó quizás 10 años construirlo, lo pierden en un minuto, porque no tienen manejo, el dominio propio. Y yo hablaba de un tema que está posteando en las redes sociales, ahí que se llama el ministerio profético y el manejo de las emociones. Quien no tiene manejo de sí mismo, control de sí mismo, no puede ser un verdadero ministro del Señor. Gente que tú le hablas hoy, al otro día están haciendo cosas. Gente que anda como le da la gana. Tú le dices, no haga esto, es lo primero que hace. De repente vendrá para ellos quebrantamiento. ¿Para qué? Para que aprendan a sujetarse, a obedecer y escuchar a Dios. Entonces, golpeó con ira la roca. Falta de reverencia ante el mandato de Dios. ¿Cuántas personas no tendremos dentro del cuerpo de Cristo que pertenecen a una iglesia? Obviamente lleno de imperfecciones, pero Dios espera que con el tiempo tú alcances esa madurez, que cambies esa manera de pensar, esa mente cauterizada, esa mente retorcida, que puedas ser una persona con las capacidades cognitivas sanas, una mente sana, capaz de estimular a otro, de levantar a otro, de restaurar a otro, capaz de reflejar la imagen de Cristo a través de ti. Pero si demostramos falta de carácter, después de haber caminado tanto y morir a la orilla, como le pasó al profeta joven, como le pasó a Jonás, que después de haber caminado tanto y ser un instrumento de Dios y soltar un mensaje a Nínive, Dios tuvo que quebrantarlo y avergonzarlo. ¿Usted cree que es posible eso? Falta de reverencia, temor reverente a Dios. Falta de dirección y guianza. No era que no sabía la dirección y la guianza de Dios, porque no quiso sujetarse, porque no quiso someterse. Falta de reverencia al mandato divino. En el incidente en las aguas de Merida, Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca para que saliera agua. Eso está en el libro de Números, capítulo 20, verso 8. La acción incorrecta de Moisés con su impaciencia. Señor, usted sabía que la impaciencia es lo opuesto a la paciencia. Hay gente que dice tener muchas virtudes, pero he escuchado muchos que me dicen, bueno, yo tengo muchas virtudes, pero hay una de ellas de la cual yo carezco. Yo no tengo paciencia. Bueno, la Biblia dice que los impacientes no entrarán al reino de los cielos. Si tú eres de lo que obviamente has sido llamado por Dios, tienes un ministerio poderoso, pero todavía estás luchando con problemas de carácter y no tienes todavía paciencia, tu cerebro no está bien amueblado entonces para ser instrumento de la gloria de Dios. Todavía tú tienes grieta, y hasta tanto el alfarero no le dé forma a tu vida. El alfarero toma el barro, lo mete en el fuego, te va a volver a desbaratar para volverte a hacer, te va a volver a desbaratar para que eso duele, porque obviamente el Señor es quien nos da la forma adecuada para que nosotros podamos ser a la imagen de su Hijo y seamos verdaderamente instrumentos para su gloria. Hasta tanto no tenemos ese carácter formado según la voluntad del Eterno, según la imagen de Cristo, no calificamos para Dios manifestar su gloria en nuestra vida. Vemos líderes de larga data, como Moisés,
como los 250 profetas que se lo tragó la tierra, como Aarón y María, que ante una situación inminente, ¿verdad?, de tentación, de querer suplantar la autoridad y el poder y la gloria que tenía Moisés, recibieron una disciplina y un quebranto ante el Señor y fueron avergonzados. La grandeza del ser humano es ser humilde. Hubieron gente que marcaron la historia precisamente porque hay gente que tiene muchas cualidades, muchas virtudes, y yo le he profetizado a muchos que se han vuelto mis enemigos porque le he dicho la verdad de manera frontal. Me odian porque la Biblia dice que el que reprende, que el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. A quien usted le profetiza palabras no bonitas, sino palabras duras, se siente avergonzado, se siente incómodo porque hay una animadversión natural que brota desde su ser contra ti por la falta de arrepentimiento genuino ante la presencia de Dios. Se vuelven insolentes, irreverentes, se justifican, comienzan a condenar a Dios, a condenar a Jesús, a condenar al instrumento y condenan a todo el mundo y se justifican ellos. Obstinación, falta de arrepentimiento y quebrantamiento, falta de arrepentimiento genuino. Éxodo 20. Impaciencia, vemos en esta historia que le costó las promesas a Moisés. Golpeó la roca 2 veces con su vara. Hay gente que viven golpeando, ¿verdad? Golpean a Cristo sin darse cuenta. Hay gente que vive remediando las heridas del maestro. Hay gente que vive remediando las heridas y el Señor sigue sangrando. Ya fue crucificado hace 2000 y pico de años, usted lo sigue crucificando, lo sigue pisoteando. Por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Este acto de desobediencia y falta de fe para honrar la santidad de Dios públicamente le valió la prohibición de entrar a la tierra prometida. Número 22. Dios mismo explica a Moisés que la razón fue porque ambos, Moisés y Aarón, 2 líderes no cualquiera en el pueblo, 2 profetas, Moisés y Aarón, se rebelaron contra el mandato. Oigan eso, se rebelaron contra el mandato en las aguas de Meriba, número 20-24. Y porque no creyeron lo suficiente para reconocer la santidad, para no reconocer la santidad de Dios ante los israelitas. Dios juzga al líder de una manera diferente de como juzga al pueblo. Dios juzga de manera, ante esa situación inminente, Dios permitió en la vida de María que le cayera lepra y fue sacada del campamento. Aarón también fue disciplinado duramente. Pero ¿qué sucedió? Al pueblo Dios quería raerlo, porque la Biblia dice que Dios notificó su camino a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Entonces, el que endurece su corazón de repente será reprendido, el que reprendido endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Está clara la palabra y esto es lo que quería compartir con todos los espectadores. Si hay algún hermano, algún pastor, algún ministro, algún evangelista que tenga esa misma condición, sépase pues que si tenga bajo esas condiciones, es menester que reconozca de dónde ha caído, que se arrepienta, pida perdón a Dios, diga: Señor, me arrepiento, he actuado alocadamente, como en algún momento David lo reconocía. La grandeza del ser humano no es empecinarse porque obviamente cayó, falló, no, sino reconocer y decir: Señor, yo he fallado, soy humano, perdóname. Yo estoy dispuesto a levantarlo 70 veces 7 si cae. Corre fuerte en el nombre de Jehová y correrá todo el mundo y será levantado. De manera que hay una acechanza plena constante del enemigo, pero así también hay una disponibilidad y una misericordia de Dios de levantar a todo aquel que reconozca su falta y que se aparte de ella. Porque obviamente el que reconoce y se aparta alcanza misericordia. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes en el nombre de Jesús, esperando que si a alguien le sirve el zapato y usted entiende que Dios le habló a través de este mensaje, pues póngase su zapato, póngase su traje. El deseo de Dios no es destruirle a usted, no es que usted ande quebrantado, no es que usted ande herido, no es que usted ande cabizbajo, no es que ande herido, no es que ande dolorido, Dios se duele de eso, sino que usted pueda vivir la paz que Él le da, que usted sea próspero espiritualmente, psicológicamente, económicamente y en todo el sentido de la palabra, que así como prospera su alma, usted prospere en todo, en el nombre de Jesús. Hasta aquí me ayudamos Jehová y será toda una próxima. Le bendecimos. Así que
Shalom.